Muy buenas tardes, amigos allá en España. Buenos días aquí en México, las 11 de la mañana con 8 minutos, allá 6 de la tarde con 8 minutos. Un gran saludo desde aquí, desde México. Y bueno, pues la verdad es que tenemos noticias muy interesantes, sobre todo en el tema de política monetaria y no tanto en la decisión, sino a quienes toman la decisión. Recordemos que aquí en México, en la parte de Banco de México, precisamente, los subgobernadores que tienen un periodo más o menos de 8 años, están precisamente discutiendo una continuidad, y sobre todo muy enfocada en Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel, que recordemos que es un subgobernador de aquí de Banco de México, que estuvo precisamente participando anteriormente por la presidencia, la dirigencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene muchísima presencia aquí pues en Latinoamérica y que pues financia proyectos de gran índole y también en apoyo obviamente a países, y que recordemos que perdió la nominación que estaba compitiendo precisamente con Brasil, y al perder con Brasil Gerardo termina este periodo este próximo 31 de diciembre. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, ha decidido tener allí esta nominación, posible nominación de alguien que se está diciendo mucho que va a venir precisamente de la parte de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, Gerardo Esquivel pues también no está dando esta certeza de que vaya a haber una nueva propuesta, vaya a continuar sobre todo estos próximos 8 años, para el próximo 31 de diciembre. Vamos a estar muy atentos. Creo que es una noticia que para final de años es muy buena, sobre todo que recordemos que él ha estado no promoviendo tanto el incremento de tasas tan agresivo que se ha tenido, ¿no? Ha estado más enfocado en una política monetaria menos agresiva como la que hemos tenido hoy por hoy. Recordemos que el, la tasa de referencia se está teniendo en 10,50. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos seguramente en los próximos días para ver quién, por lo menos por la presidencia de la República, haya una nominación, o si bien existe esta posibilidad, ligera posibilidad, de que pudiera estar otros 8 años dentro de la Junta de Gobierno de Banco de México. Vamos a estar ahí muy atentos. Y bueno, ya en terrenos bursátiles, así como lo estamos viendo en la pantalla, tenemos un peso un poquito ya deteriorado. Recordemos que todas las semanas pasadas estuvimos en la barrera más o menos de los 19.70, 19.79. El día de hoy, bueno, pues estamos en 19 pesos con 81 centavos. Y bueno, pues vamos a estar también visualizando. Recordemos que tenemos ciertas expectativas sobre el tipo de cambio que vamos a ver en un futuro ahorita en el programa. Y bueno, por otra parte, ¿cómo estamos en la parte bursátil? El índice de precios y cotizaciones está teniendo terrenos positivos. Ya hemos tenido 2 días que habíamos estado en terrenos negativos. El día de hoy, bueno, pues ya tenemos los terrenos positivos, otra vez recuperando estos 50,000 unidades, ¿no? 50,165 unidades. Ya estábamos pensando que íbamos a recuperar este rally de Santa, ¿no? Que muchas veces en el terreno bursátil se espera. Sin embargo, pues aquí en México tal pareciera que no vamos a alcanzar este rally. Faltan 4 días, esperemos. Todavía no se ve señales de tanta ámbito positivo. 19 pesos con 81 centavos, un índice de precios y cotizaciones por los 50,165 unidades, 0,44% con respecto al día de ayer. ¿Quiénes son las empresas que están llevando al índice a la alza? Bueno, pues tenemos a Grupo México con 2,43 a la alza. Esta parte precisamente de conglomerado industrial, conglomerado también de logística, 2,43 a la alza. Grupo Gentera, la parte financiera, 1,92 a la alza. Grupo Aeroportuario del Sureste, 1,5, bueno, ya siendo desbancado en este momento por Grupo Electra, que Grupo Electra, bueno, pues está cotizando 1,56 a la alza.
y siguiendo, bueno, retomando a Grupo Aeroportuario del Sureste con 1,48 a la alza. Las principales bajas, ¿dónde las tenemos? Las principales bajas las tenemos en la parte de consumo también, que es Gruma con 1,38 a la baja. Grupo Financiero Banorte 1,28 a la baja, y también la parte financiera, Grupo Financiero Inbursa con 1,21 a la baja. Grupo Bimbo también, bueno, pues siguiéndole ahí con 1,05 a la baja, y también la parte aeroportuaria, la parte del segmento de aviones, bueno, 0,88 a la baja. Recordemos que esta parte pues del sector aeronáutico ha estado muy en vaivenes, precisamente con toda esta decisión de un posible cierre por parte de China, y bueno, pues así nos está afectando a nosotros. Sin embargo, bueno, pues también tenemos la parte positiva de estos aeropuertos del sureste, que estamos en la parte de terrenos positivos con este 1.70. Vamos a ver rapidísimo cómo se ha comportado precisamente y cómo ha afectado pues estas decisiones. Recordemos que esta recuperación precisamente que se dio hace algunos meses, iniciados del mes de octubre, en esta pues aerolínea, en este Grupo Aeroportuario del Sureste, con toda la parte pues, precisamente de Mérida, la parte de Quintana Roo, la parte de Cancún, que es donde opera Grupo Aeroportuario del Sureste. Bueno, pues aquí tenemos esta recuperación. Sin embargo, bueno, pues vemos aquí este rompimiento a raíz de estos últimos días que se han dado estas noticias, del 12 de octubre, del 13 de octubre, que fue cuando ya empezamos a operar. Bueno, pues ha tenido este ligero pues caída. Y bueno, pues sin más preámbulos, mis queridos amigos, vamos a ver qué perspectivas precisamente con todo este tema de Banco de México, estas perspectivas alineadas a Banco de México se están dando, y para eso vámonos con nuestro querido amigo Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicaciones de Rhismatic Financial Institute. Muy buenos días, amigos de Visión Global. Bueno, pues muy contentos, como ya habíamos platicado aquí, de tener un invitado de lujo, y qué nos esperamos precisamente para este 2023. Y bueno, ¿quién más que nuestro querido amigo Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicaciones de Rhismatic Financial Institute, para respondernos esta pregunta? Gerardo, bienvenido nuevamente aquí a Visión Global. José Ricardo, muy buenos días desde México, muy buenas tardes en España, en esta nuestra última transmisión del 2022. Oye, Gerardo, pues precisamente la pregunta, la incógnita para México, ¿qué esperar este 2023? Bueno, pues qué mejor para cerrar que las expectativas de los analistas financieros. Cada mes el Banco Central de México, el Banco de México, Banjico, como lo conocemos aquí coloquialmente, realiza una encuesta entre analistas financieros que se publica el primero o segundo día de cada mes. Entonces, el primero 2 de diciembre se publicó la encuesta de noviembre, que es la última del año. Ya la siguiente será, bueno, pues correspondiente al año que viene. Y que justamente es la que tenemos aquí en pantalla. Y justamente el cuadro del Banco Central nos muestra la expectativa que había en octubre y la expectativa que había en noviembre. Y nos muestra tanto la media como la mediana. Me voy a concentrar en la media, o sea, el valor promedio de los valores de los analistas, o los valores asignados por los analistas. Y vemos que, empezando por la inflación, la expectativa es cerrar con una inflación de 8.36 ya anual. Recordemos que la última inflación reportada fue 7.60, realmente ya una importante recuperación con respecto a lo que teníamos previamente. De tal manera que se espera que en el año cerremos un 8.36 y que veamos claramente una recuperación a la baja de la inflación, para cerrar en una inflación del 5% en 2023. La inflación subyacente todavía alta en 2022, 8.32, y también todavía un poquito alta en 2003, en 4.96. El tipo de cambio, una variable tan importante para una economía tan abierta como México. Recordarle a nuestros amigos en España, cerca del 38% del PIB depende del comercio exterior. Y de ese comercio exterior, pues el 80-85% es con nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos. Entonces, el tipo de cambio es una variable sumamente relevante.
La expectativa para el cierre del 2022 es que cierre en 20. Ahorita, de hecho, anda un poquito por debajo de 20. Entonces, que puede haber una pequeña alza en los últimos días. Siempre el tipo de cambio sube un poco los últimos días del año. Se saldan deudas, se realizan transferencias para el cierre del año, en fin. Y tal vez en 2023 sí veamos un deslizamiento. De hecho, cabe mencionar que ha habido alguna de las famosas calificadoras de riesgo que ha indicado que México podría tener una importante depreciación del peso en el próximo año, hablando de depresiones del 20%. La mayor parte de los analistas no comparten ese diagnóstico tan pesimista. Sí piensan que terminaremos en unos 20 saltos, posiblemente cercanos a los 21, que sigue siendo pues un 3-4% de depresión muy bueno. México es un país que históricamente ha sufrido depreciaciones muy fuertes. Entonces, esta estabilidad del peso es muy bueno para el comercio, para el poder adquisitivo de los mexicanos, etc. Y bueno, pues dejé hasta el final la más importante, el PIB. El PIB se recuperó en sus expectativas. Definitivamente el último trimestre del año, acompañado de la continuada fortaleza de la economía norteamericana, esa economía que todo el mundo está cantando recesión, pero sigue dando signos de mucha vitalidad, ¿sí? Por el lado de producción, por el lado de empleo. Bueno, pues precisamente por la fuerte relación de México con Estados Unidos, la fortaleza de la economía norteamericana se espejea muy fuertemente en México. De tal manera que si hace un mes, en octubre se pensaba, bueno, hace 2 meses, en octubre se pensaba que el PIB cerraría en 2.12, para la encuesta de noviembre, la expectativa es que cierre en 2.79. Se aceleró el PIB en el último trimestre, buena noticia. La que no es tan buena es, se espera una ralentización, desaceleración, no quiero llamarle recesión porque no tenemos números negativos, pero sí una desaceleración de la economía, espejeando la esperada recesión norteamericana en segundo, tercer Q del año, que se espera que sea una recesión leve, técnica, suave, pero recordemos, nadie sabe. Siempre en estos tiempos hay que tener mucho cuidado en las proyecciones económicas. Entonces, en resumen, México cierra bien 2022 en cuanto al PIB y se espera una desaceleración tirando estancamiento en el 2023. Y pues esta es la perspectiva de la economía mexicana. Gerardo, la parte precisamente fundamental que son las finanzas públicas, ¿cómo vamos en ese aspecto aquí en México? Están presionadas, ¿sí? Sí hay quien habla de una posible crisis fiscal, ¿sí? Porque obviamente sí ha habido signos no muy alentadores en la recaudación fiscal. Obviamente en la medida que la economía vaya bien o vaya mal, bueno, pues la recaudación fiscal se ve afectada. Y como buena parte del crecimiento se ha dado por el sector externo, no por el consumo, no por la inversión interna, pues ha habido algunas noticias no muy halagüeñas en recaudación fiscal. Y el gobierno, bueno, pues sigue con proyectos muy grandes de infraestructura, de planes sociales, etcétera. Entonces, me quedaría en que están presionadas. Ciertamente puede haber dificultades para el equilibrio fiscal hacia el año que viene y hay indiscutiblemente hay analistas que hablan de una posible crisis fiscal que podría reflejarse en otros indicadores. Para que nos entiendan nuestros amigos ahí en España, veníamos de una muy buena recaudación fiscal los principios de año, ¿no? Del actual gobierno, ¿no? Eso era algo que era el estandarte precisamente de esta situación. ¿Cómo es que a las actuales condiciones económicas están afectando? Para que nos platiques un poquito al respecto, Gerardo. Bueno, a ver. Sí veníamos de muy buena recaudación fiscal, incluso 2020-2021, buena recaudación fiscal, porque el actual gobierno concentró mucho en su estrategia, no todo, pero mucho en su estrategia, en recaudar impuestos de grandes contribuyentes, grandes corporativos, por ejemplo. ¿Sí? 2020-2021 fueron años en que a grandes corporativos, algunos nombres que todos conocemos, pues vaya, si hubo una mayor recaudación, muchos de ellos tenían créditos fiscales o vaya, impuestos atrasados, por ponerlo de alguna manera, que se cobraron, ¿sí? Pero obviamente pues las empresas ya hacen una planeación fiscal diferente hacia adelante y eso ya, ese recurso que funcionó muy bien en 2021, pues ya en 2022 no se pudo replicar. Y mientras tanto, por el lado del consumo, el consumo en México está estancado.
con ligeros signos de retroceso, pues obviamente te habla que ya a nivel de la calle, del consumidor común y corriente, pues no está teniendo los ingresos que esperaba, y si no tiene los ingresos que esperaba, no está pagando los impuestos que se esperaban, ¿sí? Entonces, todo va de la mano, todo es circular en una economía. Si no hay ingresos, no hay impuestos. Entonces, eso es lo que ha pasado. No dudo que se estará planeando nuevas estrategias para el año que viene. Veremos qué es lo que se plantea, pero ciertamente es una señal amarilla. No le llamaría yo una señal roja, ¿sí?, o naranja, pero sí una señal amarilla los ingresos del gobierno. Bueno, pues vamos a estar pendiente precisamente con esta situación de recaudación fiscal. Y bueno, finalmente preguntarte, Gerardo, ¿cuáles de estos tipos de crecimiento, de estas expectativas para el 2023 podría ser de mayor relevancia que las otras? Bueno, definitivamente yo creo que el PIB es el más importante. Después de todo, el tipo de cambio es una variable de segundo orden, o sea, es una variable que te ayuda, te puede meter mucho ruido, pero el tipo de cambio no es como tal el motor de la economía. Las más importantes serían definitivamente el global, las perspectivas del PIB, y acompañado de ello la inflación, ¿sí? Después de todo, recordemos que esta inflación en particular fue una inflación de oferta, ¿sí? En la medida en que esas brechas de oferta se van cubriendo, en la medida en que la producción, las cadenas de suministro se van regularizando y están en camino a regularizarse, aun cuando todavía hay cuellos de botella. Por ejemplo, todavía el día de hoy en México comprar un carro es sentarse a esperar en muchas ocasiones, en muchas instancias. No los hay que esperar meses. Y recordemos que México tiene muchas de las plantas de las principales marcas de carros del mundo que producen para México y para Estados Unidos. Entonces, en la medida en que esas dos no se vayan emparejando, suministros, producción, pues la inflación va a seguir sufriendo. Entonces, sí, definitivamente PIB e inflación son las variables más importantes a observar, y en un segundo momento, en un segundo orden, el tipo de cambio. Pues vamos a estar muy al pendiente de estas variables, sobre todo el crecimiento que se tenga para este 2023 en Producto Interno Bruto. Finalmente agradecerte, Gerardo, por todo este año que has estado colaborando con nosotros aquí en Visión Global. Te agradezco muchísimo todas tus opiniones, todos tus análisis, sobre todo, pues que seguramente a nuestros amigos ahí en España les han de ser de muchísima utilidad para la toma de decisiones. Finalmente, Gerardo, algunas palabras para cerrar este fin de año. Bueno, pues yo le diría a nuestra audiencia, además de haber sido un gusto estar este año en Visión Global, bien decía un famoso filósofo europeo, Kierkegaard, a veces recordamos el futuro, recordamos lo que planeábamos que era el futuro y por eso sufrimos. Lo mejor es concentrarse en el presente y construir el futuro día a día. No recordar un futuro ideal que imaginábamos. Este 2022 es un caso claro de ello. Comenzamos pensando que este iba a ser el año del fortalecimiento de la recuperación. Y en febrero, pues sorpresa, una guerra no esperada en el oriente de Europa, nos cambió, nos trastocó el año y hasta el día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias de ello. No hay que desesperarnos porque nuestros escenarios futuros se resquebrajan cuando la realidad es más contundente. Hay que construir el presente poco a poco, ¿sí? Día a día construyes el mercado, las inversiones, en general nuestra estabilidad financiera y económica. Gerardo, pues vamos a estar ahí dando el todo por el todo para vivir el hoy, ¿no? Y construir precisamente ese mañana con todas las pues oportunidades que podemos llegar a tener dentro de los mercados, dentro de la economía. Gracias, Gerardo, por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Que tengas un excelente 2023. Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute. Igualmente un gran abrazo desde México a todos nuestros amigos en España. Muy felices fiestas y nos vemos en 2023. Gracias, Gerardo. Bueno, pues
Pues así las perspectivas, amigos de Banco de México, para este 2023. Nuevamente agradezco a Gerardo Villanueva por estar con nosotros. Y bueno, pues con un tipo de cambio de 19 pesos con 82 centavos en este momento, les comento rapidísimo la noticia que precisamente mi querido Fernando Gutiérrez, periodista de un medio de comunicación, pues ha publicado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha pues ajustado precisamente los permisos para los centros de cambio, y estos, bueno, pues los centros cambiarios, precisamente aquí muy acostumbrados en México, donde se hacen el cambio de divisas, pues ha pasado del 2019 al 2021 de 934 a 764 instituciones de tipos de cambio de centros cambiarios, y esto precisamente tiene muchísimo que ver con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Bueno, pues cada vez más la Comisión Nacional Bancaria está cancelando precisamente estos permisos, porque pues obviamente no están haciendo frente a las prevenciones de lavado de dinero. Vamos a estar al pendiente también, que también influye precisamente a todos nuestros amigos que nos hacen favor de visitar desde el extranjero estos centros cambiarios. Tengan muchísimo cuidado, que sea un tipo de cambio muy acorde a lo que se está viendo, lo que nosotros reportamos que es el spot, y que no existan tantas variaciones. Muchísimo ojo ahí, queridos amigos, cuando nos visiten desde otro país, desde España o desde cualquier otro país en el mundo. Mucho ojo con estos centros cambiarios, que les ofrezcan lo justo, bueno, ya que se acercan precisamente estas temporadas de vacaciones. Y bueno, sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global, agradeciéndoles nuevamente su preferencia. Mi nombre es José Ricardo Rangel. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, de Negocios TV. Recuerden que no hay pretexto para no seguirnos y para estar manteniéndose informados con toda la información de negocios, de finanzas aquí en España. Les mando un fuerte saludo. José Ricardo Rangel se despide. Nos vemos el día de mañana.